Bienvenidos a este séptimo episodio de AMED Podcast. El día de hoy contamos con dos invitados especiales con quienes hablaremos un poco de cómo poder lograr que la iglesia pueda tener contacto o relación también con la comunidad. El día de hoy nos acompaña el misionero Natán, que es director de Sport Friends, y el pastor Waldemar, que es coordinador de Sport Friends. Natán, bienvenido, un gusto tenerte acá. Gracias, Daniel, el gusto es mío. Mi nombre es Natán Martínez, misionero de SIM, soy de El Salvador, en Centroamérica, y desde el año pasado, gracias a Dios, estoy trabajando como director con Sportfence, acá en Perú. Genial, Natán, muchas gracias por acompañarnos. Pastor Waldemar, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel. Feliz de estar acá. Bueno, mi nombre es Waldemar Muñoz. Estoy como colaborador pastoral en la Alianza Cristiana y Misionera de San Juan del Urigancho, trabajando con adolescentes. Felizmente casado con cuatro preciosos hijos y también parte del equipo de Sport Friends. Genial, gracias por acompañarnos y qué bueno que sale la parte también familiar que es muy importante en nuestro desarrollo ministerial. Y hablando un poco, ¿cómo llegamos al ministerio? Natán, misionero del Salvador. ¿Cómo así llegó este llamado por las misiones a tu vida? Bueno, yo nací en una familia pastoral en El Salvador. Mis papás son pastores de Asamblea de Dios desde hace casi 50 años, de ministerio interrumpido, gracias a Dios. Y bueno, crecí en la iglesia, literalmente nací en la iglesia. Y desde corta edad yo sabía que Dios me estaba preparando para algo, pero por circunstancias que se dan a veces no tenemos la capacidad de entender las cosas que Dios permite que pasen en el ministerio, quizás cosas no tan buenas. Yo decía, no, yo no quiero formar nada en el ministerio, no me veía siendo parte de un ministerio a tiempo completo. Mi idea era ser un profesional, servir a Dios con mi carrera, tal vez siempre siendo parte de la iglesia. Pero en el tercer año de la universidad, ahí el Señor me confrontó y, como decimos comúnmente, comenzaron a ponerse las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Las cosas que había permitido en mi vida, cosas que no habían pasado tan bien. Y ahí fue que pude entender que Dios me estaba llamando para algo diferente, para planes diferentes a los que yo tenía. Entonces ahí fue un llamado, podemos decirlo, radical, porque el Señor en ese momento me llama a dejar absolutamente todo, la universidad, a la iglesia, a la familia, y poder unirme a un ministerio de formación ministerial donde estábamos viviendo 24/7 ahí, estudiando el bíblico, preparándonos. Entonces, desde el año 2008 que el Señor ya nos llamó a servir a tiempo completo en la obra. Qué genial. Mencionabas por ahí como hijo parte de pastores, que muchas veces en el desarrollo para los hijos es chocante muchas veces el ministerio al ser hijo de pastores que a veces no sabemos distinguir, ¿no? La labor pastoral con la labor, ya sea de la esposa, de los hijos, y a veces hay conflictos por ahí. Pero qué bueno que Dios te llega, ¿no? A llevar a este llamado de mantenerte en el ministerio, tal vez no desde la parte pastoral, pero sí en las misiones como tal. Y hoy tenemos aquí tu presencia con todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? En su caso, pastor, ¿cómo llega ese llamado al ministerio? Es interesante porque en mi caso es un proceso eh, que tiene que ver incluso con lo que Dios me ha permitido estudiar como la docencia. Gracias a Dios, he sido profesor de secundaria, de cursos como matemática, y en ese sentido, desde principios, desde los 18, 19 años, estando en las aulas, el Señor pone esa carga porque estos chicos puedan no solamente aprender un curso, sino que tiene que ver para ellos algo más trascendental, ¿no? En ese sentido, junto con mi esposa, el pastor titular de la Iglesia de la Alianza de San Juan nos invita a hacernos cargo del Ministerio de Adolescentes ya por el 2012 más o menos, y es en ese proceso donde el Señor nos aclara las cosas, a mi esposa y a mí, decir, tenemos que dentro de San Juan del Urigancho poder alcanzar a más adolescentes para Cristo, a más preadolescentes para el Señor. Y lo precioso es que no solamente yo, sino junto con mi esposa, los dos de la mano, tenemos ese anhelo de poder alcanzar a las nuevas generaciones. Entonces veo que tanto profesionalmente, en este caso como docente y ahora en el ministerio, tiene un llamado bastante marcado para trabajar con los adolescentes en sí Mm. mismo, ¿no? Y ahí entrando un poco, tal vez en analizar nuestra realidad, ¿no?
la iglesia muchas veces tiene dificultades para poder relacionarse con el barrio, con las personas que están alrededor. Desde su experiencia, de repente, ¿qué marca estas dificultades en la iglesia para poder tener este contacto adecuado? ¿Nata? Creo que el principal obstáculo que hay, bueno, desde hace muchos años, es que creemos que ya hemos alcanzado a los niños, porque les hemos dicho: "Jesús te ama y Él tiene el cielo para ti". Entonces, desde ese momento nosotros damos por sentado muchas veces como iglesia que ahora ellos ya son salvos y ya van a venir a la iglesia y ahora ya van a ser cristianos, ya van a ser parte de la iglesia y van a crecer. Nos hemos olvidado que también ellos están expuestos al mundo. Entonces, sí hay recursos increíbles, discipulados increíbles, donde los chicos están aprendiendo, están creciendo, pero de repente se desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hablamos el lenguaje de ellos. Porque nosotros muchas veces hemos convertido la iglesia como el lugar del no, no vas a hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Y obviamente hay cosas que ellos tienen que cambiar, pero como iglesia lo imponemos que no tienen que hacerlo. Entonces nos hemos olvidado que la realidad de ellos es diferente a nuestra realidad muchas veces. Mm. Y ahí entramos también en una necesidad, conocer el contexto en el cual nos estamos rodeando y conocer al público, por decirlo de alguna manera, al que estamos atendiendo, ¿no? Ya sean gustos, que está escuchando por internet, que está viendo en el colegio, y cómo la iglesia también está al tanto de ello, ¿no? Pastor, desde su opinión, de repente, ¿cuáles son estas problemáticas que tiene la iglesia? Comparto lo que menciona Natán, pero también quiero agregar el hecho de que la iglesia puede ver a ministerios juveniles. No, no pasa en mi iglesia, por cierto, yo soy muy apoyado por mi pastor, pero también he visto realidades de iglesias donde el trabajo con adolescentes y el trabajo con preadolescentes o niños incluso podría ser más enfocado en el discipulado, podría ser más adrede, digámoslo así. Sin embargo, como son muy jóvenes, muy niños, me pasó a mí, ¿no? Yo he estado en la iglesia Alianza hasta los 13 años, me alejé y recién regresé a los 24 años, pero gracias a Dios la palabra estaba ahí en mi corazón, ¿no? Entonces, ese es el afán particular en nuestra iglesia, de que también los adolescentes puedan ser formados en el discipulado e incluso en ese futuro liderazgo para poder tomar la batuta, tomar la posta, perdón, y hacer que la iglesia pueda hacer ese tránsito correcto hacia Jesús, desde los niños hasta adultos, ¿no? Ah, Ujú, menciona algo muy importante, ¿no? Que son parte de brechas de repente en las edades, porque, digamos, cuando son niños, son los papás los que los traen. Pero ya cuando llegamos a la adolescencia, de repente cuando ellos comienzan a decidir, como decía Nathan, están en contacto con colegio, están en contacto con información, que a veces eso permite que se alejen, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, comenzamos muchas veces a dudar incluso de la iglesia, claro. ¿no? Y que incluso los padres no están tan actualizados como para saber qué está pasando con su hijo, que está detrás de un dispositivo y está en un mundo diferente, ¿no? Y a veces como iglesia escuchaba con profesores o incluso cuando hablábamos en ministerios, se dice que los que deciden trabajar con adolescentes son valientes, ¿no? Porque los adolescentes es la generación más retadora, más rebeldes y a veces los catalogamos así. Y ahí entra de repente, como bien decía, ese conocimiento de la realidad, ese poder saber qué es lo que están pasando y entender qué necesitan como tal, ¿no? Y entrando un poco en ello, desde su experiencia, comenzando ahora usted con Pastor, ¿qué necesitan los adolescentes, ya sea de nuestra iglesia o de los barrios alrededor de nuestra iglesia? Es una pregunta retadora, porque tengo 4 hijos y uno es preadolescente y otro es adolescente. Entonces, incluso, yo les pregunto a ellos, ¿cómo me ven como padre? Y mejor no les doy la respuesta, que ahorita lo que me dijeron, porque, ¿no? Sin embargo, el Señor permite, que también estos jóvenes, jovencitos preciosos, puedan mostrar sus dones, sus talentos,
qué es lo que desean. Necesitan también ser escuchados ellos, porque como adultos queremos a veces imponerles las cosas o incluso decirles, ya son grandes, pero lo hacen a su manera, lo hacen solos y como que los dejamos de un lado, ¿no? Pero ellos también necesitan ser guiados, necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos en situaciones por ser adultos a veces no lo valoramos, sentimos que no es muy importante, pero sí, cada detalle, sobre todo ahora, porque hay muchos jóvenes que tienen problemas emocionales, problemas de depresión y otro, cada detalle que estos preciosos chicos puedan compartir es importante de ser escuchado por adultos, sobre todo, porque entre pares están tratando de solucionar las cosas y la realidad es que así no está resultando, ¿no? Es como un ciego guiando a otro ciego muchas veces, ¿no? Que estamos con las mismas dudas, pero a veces, como bien dice, son donde tenemos más conexión. A veces tenemos más dificultad en acercarnos a adultos, ya sea por la experiencia, ya sea por cómo los tratamos los adultos para absolver sus dudas, ¿no? Y en tu caso, Nathan, ¿qué crees en cuanto a lo que necesitan los adolescentes? Necesitan sentirse parte. Y a veces como iglesia, el adolescente es el que, ay, el que no sabe qué quiere, el que, ay, no, es más difícil lidiar con ellos porque están justamente en esa etapa de saber quiénes son. A veces, incluso creo que hasta por naturaleza son a veces hasta más perezosos, son, Sí. entonces es un poquito más complicado. Entonces, y a veces como iglesia cometemos el error de no hacerlos sentir parte de la iglesia. Entonces, ellos primero necesitan ser parte. Y acá creo que tenemos que hablar y ser puntuales en esto, y es que a veces como iglesia nosotros vamos al extremo, porque decimos, me voy a adaptar a ellos, o decimos, no, yo voy a ser bíblico y entonces tienen que hacerlo y solo venir y sentarse a la iglesia. Entonces, obviamente nosotros hay principios bíblicos que tenemos, vamos a respetar siempre, Ujú. pero también es importante que nosotros podamos aplicar otros principios para que ellos también puedan también, no adaptarnos nosotros a su mundo, a su realidad y cambiar el evangelio, claro que no, pero sí podemos tomar estrategias que les permitan a ellos sentirse parte de la comunidad. Y además de ser parte, también ellos necesitan crecer, porque a veces, ¿cuál es el rol muchas veces del adolescente, incluso del niño? Venir en la iglesia, sentarse y recibir información, recibir historias bíblicas y de premiarlo de repente, pero no están creciendo. Entonces, el adolescente, como está en esa búsqueda de su identidad, de saber quién es, él necesita tener responsabilidad, necesita también sentirse parte activa y tener ese crecimiento, tanto en su liderazgo, en su vida espiritual también. A veces sí es difícil medirlo, pero necesita poder estar creciendo constantemente. Qué interesante lo que planteas. Por una parte, sí, el desarrollo bíblico, el desarrollo eclesiástico, pero tener en cuenta la vivencia de ellos, porque están en un periodo biológico donde hay un cambio hormonal, donde están su cuerpo mismo en este proceso de crecimiento que los hace, como decían, más perezosos, que duermen un poco más y es característica de los adolescentes de manera biológica, como mencionaba, pero también esta búsqueda de identidad como tal, ¿no? Y hay algo que resaltas es cómo la iglesia está incluyendo, porque muchas veces vemos, y hace poco conversábamos en uno de los episodios, que muchas veces la iglesia busca espacios para los niños para entretenerlos, ¿no? Para separarlos del culto, para que en el culto esté calmado, no haya bulla, y a los niños los mandamos a escuela dominical para entretenerlos muchas veces. Pero ahí el reto era cómo estamos llegando a los niños a ser los discípulos. Y en ese proceso de crecimiento, lograr que los adolescentes sean discípulos, ¿no? Y como bien decías, Natán, involucrarlos a la iglesia, que sean tan parte de la iglesia y no solo venir a escuchar, sino a hacer, ¿no? Conversaba con unos adolescentes con los que estoy trabajando y la visión es, ¿cuál es el rol tuyo en la iglesia? Y muchas veces están en, tengo que capacitarme, estoy aprendiendo. Y no tienen falsedad en eso, sí. Yo les decía, ¿no? Yo tengo unos añitos más que ustedes y yo sigo aprendiendo en la iglesia. Pero a veces nos quitamos el hecho de que los niños adolescentes también pueden aportar a la iglesia, ¿no? Desde su realidad, desde su edad, desde sus curiosidades. Y como iglesia de repente estamos perdiendo esa oportunidad de hacerlos parte de la iglesia. Ujú. Pastor, ahí entrando de repente en el trabajo con los adolescentes, ¿no?
¿cómo hacerlos parte de la iglesia? ¿Cómo hacer que se sientan parte de este cuerpo que somos como iglesia, no? En la iglesia local donde estoy sirviendo, tenemos la oportunidad de tener una visión bien clara de poder trabajar en grupos pequeños, los llamamos células, y, y cada miembro de la célula del grupo pequeño tiene una función. Tenemos la bendición de poder tener varias células con adolescentes donde los líderes formados pueden ser adultos, pero también hay jóvenes y hay adolescentes apoyando a estos jóvenes. Realmente es lindo ver cómo ellos ya se sienten parte de, con una función específica, así sea traer el compartir o orar por los alimentos o traer un invitado, y eso es algo que anima mucho a los adolescentes, a los chicos. Vamos a traer a nuestros amigos, ¿no? Como nosotros dentro del ministerio trabajamos mucho lo del deporte, ellos están mentalizados en traer a sus amigos y puedan ellos integrarse también con los amigos en una amistad genuina dentro de la iglesia. eh, y de tal manera que son ganados para Cristo, ¿no? Y ellos se sienten muy útiles, se sienten parte de y dicen, estoy cumpliendo la gran comisión. Chicos preadolescentes o adolescentes ya en esa labor y función, eh, eh, proyectando ya ese futuro liderazgo. Es precioso verlos eh, como ya no solamente recibiendo capacitación, sino ahora dando, ¿no? Yo traigo a mi invitado, estoy pendiente de él, lo llamo, lo atiendo, cuando nos encontramos, vente a la iglesia, vamos a hacer deporte juntos, de todo de manera intencional para que, número uno, se pueda hacer el evangelismo en adolescentes y niños, pero también, número dos, los chicos de la iglesia ya se sientan parte de la labor evangelística de la iglesia y del discipulado también. Ujú. Qué importante, como dice el acompañamiento que le damos, ¿no? Porque, claro, sí están aprendiendo, pero estos detallitos, como decía, ¿no? Encárgate de la oración, encárgate de traer algo, ya es tener una función, ya es tener una responsabilidad dentro y eso también les da valor, ¿no? Me están tomando en cuenta, soy parte de esto, oye, si no voy de repente, ¿quién va a llevar esto? O incluso a partir de esa dinámica mencionaba el hecho de alcanzar a los amiguitos, ¿no? Que también es parte del trabajo de la iglesia. Y pensando en ello, o sea, tal vez saliendo un poco de la iglesia, ¿no? Y del trabajo, entra esta plataforma de cómo la iglesia nos relacionamos con el entorno que tenemos, ¿no? Y en este caso, ya sea con adolescentes, familias. Y mencionaron bastante parte del deporte, en general en sus comentarios. Y ahí entramos al ministerio Sport Friends, ¿sí? A los que no conocemos mucho de repente de qué trata Sport Friends, ¿cuál es el objetivo que tiene y cómo lo desarrolla? Pastor. Bueno, nosotros como Sportfiends anhelamos ver un movimiento de iglesias que pueda utilizar el deporte para ser discípulos de Jesucristo a través de, pues, a llegar a los niños, a los jóvenes, por lo tanto, a las comunidades en general, ¿no? Para ello, como Sportfiends, equipamos a la iglesia para que puedan tener esa plataforma clara de cómo utilizar el deporte, no solamente para hacer evangelismo, porque muchas iglesias usan el deporte en una fecha particular y hacen evangelismo y está muy bien, pero a veces queda ahí y lamentablemente, así como muchos vienen, muchos simplemente se van. Entonces, lo que anhela Sportfiends es que esta labor del deporte pueda ser más intencional en hacer discípulos. Una plataforma, como lo compartía Natán, en el cual el joven, el adolescente, el niño pueda mantenerse en el tiempo y por medio de una persona muy importante como un entrenador, que realmente es un discipulador, pueda impactar la vida de estos niños, de estos adolescentes y puedan no solamente recibir a Cristo, sino que también puedan ser discipulados, bautizándose y dando todos esos pasos que como creyentes necesitamos, ¿no? Hacia eso apunta Sportfins.
hacia el discipulado. Y ahí entramos de repente, por decirlo de alguna manera, en un conflicto en el sentido de muchas visiones de iglesia, porque la estructura clásica de una iglesia para llegar a nuevos muchas veces es el proceso de evangelización clásico, ¿no? Salir a las calles, hablar, dar el mensaje, pero ahora utilizar el deporte que para algunos de repente les puede hacer bulla. ¿Por qué el deporte? ¿Por qué utilizamos el deporte para llegar a partir de la plataforma de Sport Friends? Te comento, Sportfriends está en 20 países alrededor del mundo, en África, Asia, Norteamérica, Suramérica. ¿Y por qué en tantos países un ministerio y dando fruto? Porque hay un lenguaje universal, uno de los lenguajes universales es el deporte. Tú vas con un balón y los chicos se van a acercar, a veces no tienes que hablar el mismo idioma, pero a través del deporte tú puedes conectar con ellos. Tú puedes crear un lugar donde ellos puedan sentirse tranquilos. Y va mucho más allá de la comunicación de entender el mismo idioma español o inglés, sino está tranquilo, se siente donde puede ser el mismo, donde puede divertirse, donde puede estar enojado, donde puede expresar sus emociones también. Entonces, eso es lo que te genera la plataforma del deporte. Nosotros ya no queremos olvidarnos de decir, vamos a utilizar la estrategia del deporte, porque lo que hace, lo que como iglesia muchas veces decíamos, él lo mencionaba Waldemar, íbamos, llamábamos a los chicos, hagamos un torneo, o hermanos, juguemos mi iglesia contra la iglesia y terminamos peleados, dando un buen testimonio, Sí. y ya nadie va a jugar fútbol, ya nadie va a jugar vóley porque hay un play. Entonces, veíamos los aspectos negativos del deporte, pero como Sport Friends, lo que el Señor nos permite es poder utilizar estos espacios. La iglesia tiene discipulados increíbles, discipulados muy pedagógicos, tiene buenos maestros, pero ¿qué falta? Que los chicos lleguen ahí y se queden. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros como Sport nuestra tarea, generar que la iglesia, porque nosotros, nuestro objetivo es que pueda ser un trabajo centrado desde la iglesia, dirigido a la iglesia. No, hermano, a usted le gusta el fútbol, entonces usted se va a hacer cargo de los chicos para que jueguen fútbol y estén entretenidos. No, sino que la iglesia se puede involucrar en diferentes tareas, en diferentes actividades también, toda la iglesia, los padres, los chicos también puedan ejercer su liderazgo a través del deporte también y puedan crear una estructura a través de la cual los niños, adolescentes y jóvenes puedan llegar, puedan quedarse, pero también puedan crecer, puedan formarse Ujú, también, para que al final puedan convertirse en discípulos. ujú. Sí, quería agregar, em, hablabas de un evangelismo clásico, ¿no? Conocido, pero la pregunta es, ¿dónde encontramos niños, dónde encontramos adolescentes en un ambiente muy natural para ellos, en el que puedan expresarse, ¿no? Normalmente cuando hacíamos reunión de adolescentes nosotros, venían los chicos nuevos y se quedaban parados callados. Lo natural para ellos porque están en un ambiente diferente. Pero pongamos a todos estos chicos con una pelota y jugando simplemente, como decimos, una pichanga. ¿No? Y son ellos mismos, se expresan, son sueltos y nosotros de manera intencional jugando con ellos, compartiendo y haciendo ese vínculo y esa relación, ese lazo que más adelante nos da el derecho de poder ser escuchados por ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde el deporte es no solamente universal, sino también es un medio natural en el cual las juventudes se desenvuelven y son ellos mismos y por lo tanto están más dispuestos también a ser escuchados y a escuchar. Claro, de hecho la alegría nos Mm, causa esa apertura a poder mm, recibir información y el deporte es bastante importante en ese sentido. Entiendo que es aprovechar el espacio desde lo natural de ellos. Y es mucho lo que Jesús hacía en su tiempo acá, mm, ¿no? No es que tenía, digamos, un rol, una estrategia muy marcada, sino que se iba adaptando con quien lo escuchaba, ¿no? Estaba en el pozo con la samaritana, utilizó el espacio para mm, poder llegar a ella y luego utilizarlos para llegar justamente al pueblo, ¿no? Y vemos a Jesús en diversos espacios acá. Entonces, entiendo que el mensaje es el mismo, lo que está cambiando es la forma de presentarlo y la forma de conectar con ellos, ¿no? Hablas de plataforma, no tanto de herramienta, como decías, de un corte, algo que uso y luego dejo de usar, sino generar el espacio para el contacto como tal. Eh,
¿cómo van los resultados que han tenido ya en la experiencia misma? Entiendo de que trabajan acá en Perú, en otros países, pero digamos, acá en Perú, ¿tienen lugares específicos donde lo están desarrollando? Sí, acá en Lima, y eso es lo hermoso del deporte, que, o sea, puedes estar en el mejor estadio con el pasto de primer mundo, como también puedes estar en la esquina. Claro, Entonces, hay espacio para en todos lados para el deporte. Entonces, en el caso acá en Lima, se está trabajando en diferentes lugares. Hay diferentes iglesias que lo están utilizando en diferentes contextos. Gras, cemento, en tierra, Deporte también, vóley. el vóley. Ujú. También, estamos arrancando también, retomando el trabajo en Huancayo también. Y tenemos una gran experiencia también, gracias a Dios nos permite trabajar en la selva, en Pucallpa también hay unos ministerios deportivos muy, muy, muy bonitos que se están adaptando, e incluso el Señor nos permite la oportunidad de trabajar en comunidades dentro del el río Cayali, No. Mm. donde las personas aman el deporte, niños, niñas, jóvenes, y con las diferencias del contexto y todo, pero al final el mismo amor por el deporte, pero sobre todo lo importante es que se están formando discípulos en los diferentes contextos. Y este año estamos trabajando, también el Señor nos ha, gracias a Dios, se han abierto puertas en diferentes lugares, en el sur, en el norte, entonces estamos poco a poco, paso a paso, tratando de alcanzar nuevos lugares también. Nuestro objetivo como Sportfriend Perú es, eh, en un par de años, dedicarnos y poder apoyar a la iglesia que está trabajando con los menos alcanzados. Cuando hablamos de menos alcanzados, ahora ya no es solamente por si es remoto, sino, eh, incluso en la ciudad hay niños que no son alcanzados porque su papá trabaja todo el día, entonces no va a la iglesia. Hay familias que por la delincuencia y por tantas cosas ya no van a la iglesia tampoco. Entonces queremos darles herramientas a la iglesia para que ellos puedan alcanzar a esos niños. Y estamos poco a poco comenzaron a trabajar en el norte, en el sur también y en la selva. Hablabas de resultados. Yo recuerdo muchos casos porque en la iglesia hay chicos que se han bautizado y que han salido de un ministerio deportivo, que llegaron a la iglesia, o llegaron, perdón, a una cancha y ahí se les compartió el evangelio y fueron invitados a la iglesia y han ido y perseveraron y se han bautizado, incluso están ya en el liderazgo o en el proceso de ser líderes de iglesia. Entonces, esos resultados, no solamente hablamos del llegar a más iglesias y a más denominaciones, sino también de ver vidas transformadas, de cumplir esa gran comisión que ha mandado Dios a nosotros, la iglesia. También son válidos, son preciosos porque no es un bautizado, no es dos, son varios jóvenes y con testimonios muy particulares porque nunca se imaginaron que yendo a una cancha se les iba a predicar, no solamente con la palabra en la mano, sino también con el ejemplo, porque de repente más adelante podemos hablar de algunas estrategias que tiene Sportfins para utilizar el deporte como plataforma. Pero sí hay resultados, sí vemos, y lo vemos acá en Lima, lo vemos en Perú, lo vemos en el mundo entero realmente. Perdón, es hermoso, quizás para profundizar un poquito más en lo que decía Waldemar, ver chicos que hace 5 años llegaron a entrenar a un ministerio deportivo y ahora ellos ya tienen su propio ministerio deportivo. Entonces, cerraron el círculo, podemos decirlo así. Llegaron, eh, recibieron al Señor Jesús, van a la iglesia, fueron discipulados, se capacitaron con Sportfriends y ahora ellos están formando nuevos discípulos. Entonces, están cerrando el círculo. claro. Y hay muchos testimonios, hay muchas cosas que Dios está haciendo que requiere mucho tiempo muchas veces, porque tampoco es, ahora ya se capacitaron los hermanos y ya la próxima semana ya alcanzaron todo el distrito. A veces, tú sabes, la paciencia es lo que muestra los resultados, pero el Señor está dando grandes resultados, tanto acá en Perú y en el mundo con el ministerio. Ujú. Entonces, el deporte es esta plataforma de conexión, ¿no? Ujú. Y ahí entra de repente, como para ahondar un poco más, mencionan capacitaciones para el liderazgo. Si hablamos del ministerio, ya del trabajo de deporte, no sé, hablan de principios para utilizar, hablan de un programa en específico. ¿Qué es lo que podemos esperar para ver Sport Friends y por qué, o los pasos que se realizan? Porque no es solo juntarlos a hacer deporte, ¿no?
¿Cómo sería un programa? ¿Cómo serían las estrategias que utilizan ahí? Ujú. ¿Pastor? Bueno, en primer lugar, creo que esta plataforma también es muy buena para, para compartir con diferentes iglesias que puedan estar escuchando. Y en ese sentido, en primer lugar, queremos compartir esta visión del Ministerio Deportivo a los pastores de iglesias, a los líderes, y podamos de repente cambiar ese chip de ver el deporte solamente porque muchas iglesias, y creo, no sé si la mayoría o todas, utilizan el deporte, oye, ¿saben qué? El domingo ya terminó el culto y todo, vámonos a la noche o vámonos el lunes, nos encontramos el martes. Y hay iglesias en las que casi todos los días van a una cancha y hacen su deporte y está muy bien, pero de repente podemos ser más intencionales en ello para utilizar el deporte y buscar ganar almas y hacer discípulos. Eso es lo que compartimos con las iglesias en primer lugar en un taller, explicándoles a los pastores y líderes de las iglesias que el deporte podría ser utilizado de manera más intencional y más estratégica eh, a través de la plataforma que queremos brindarles, ¿no? Que no solamente encierra este taller, sino que después de ello los pastores, de acuerdo a su contexto y su realidad, deciden capacitarse, ¿no? Eh, empezar su ministerio deportivo, que no es un ministerio aparte necesariamente de la iglesia. Ejemplo, nosotros en la Alianza de San Juan, estamos en el Ministerio de Adolescentes y dentro del Ministerio de Adolescentes hay líderes que hacen, nosotros le llamamos células deportivas, que son equipos donde se comparte la palabra, ¿no? No es toda la iglesia haciéndolo, pero sí hay parte de que están trabajando ello. Entonces, todo eso se le explica a los pastores, a los encargados de las iglesias, y se les invita a que sus líderes puedan capacitarse. La primera capacitación la llamamos capacitación básica, siempre nosotros tratando como nuestra misión es equipar a las iglesias, estar de acuerdo a su contexto, su realidad. Hay capacitaciones, por ejemplo, presenciales de 3 días, hay capacitaciones virtuales, ¿no? Y hay incluso esa combinación, ¿no? Semipresencial, de acuerdo a la realidad y el contexto de cada iglesia. En ese sentido, luego invitamos al pastor a poder nosotros seguir acompañándolos con otras capacitaciones continuas, porque lo dijimos, queremos que sea una plataforma y por lo tanto que permanezca en el tiempo. Entonces, no, Sportfield no solamente va, hace una capacitación y se va, sino que con la venia y la gracia de las autoridades de la iglesia, nosotros buscamos también poder seguir equipando, monitoreando si es necesario y apoyando a la iglesia para que esto pueda permanecer, porque sí conocemos el resultado en el tiempo de jóvenes que a través de la pelota pueden llegar a Cristo. Ujú. Entonces no es solo hacer deporte a nivel de diversión, que a veces las iglesias lo utilizamos, no un día de celebración de nuestra salida o en grupitos, sino menciona mucho el utilizarlo intencionalmente, Claro. Ujú. ¿no? Ahí es donde nosotros hablamos de una plataforma, porque el pastor Waldemar mencionaba sobre la capacitación básica. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación básica? Que al terminar la capacitación básica, los que asisten tienen las herramientas necesarias para iniciar un ministerio deportivo centrado en la iglesia. ¿Qué es un ministerio deportivo centrado en la iglesia? Esa es la estrategia que utilizamos nosotros. Ellos van, presentan su plan con el pastor, porque ese es el corazón del ministerio deportivo, que tiene que estar trabajando siempre con la iglesia. No es, hermano, a usted le gusta el fútbol, vaya y entrene a los chicos y entreténgalos. No, que la iglesia pueda tomar a estos chicos también, que los chicos de la iglesia puedan ser parte también y se pueda convertir al final en un semillero. ¿Semillero de qué? De nuevos miembros, pero también de nuevos líderes, donde ellos se vayan formando, se vayan capacitando. Entonces, ellos comienzan, se capacitan, tienen la capacitación básica y ellos comienzan a, ya sea vóley o fútbol, comienzan a reunirse dependiendo del contexto 1 o 2 veces por semana, a hacer entrenamientos. Parte de la capacitación básica es, hablamos sobre, es bueno el deporte, es malo el deporte, hablamos sobre cuestiones técnicas también, cómo desarrollar un entrenamiento planificado, una sesión de entrenamiento planificado, porque no se trata de decir, hermanos, acá hay un balón de fútbol o de vóley y comenzamos a jugar y vamos a orar. Esa no es la idea, sino que la idea es que los chicos puedan estar mejorando su técnica en el deporte, pero también ocupar esos espacios para que ellos vayan mejorando. Una de las necesidades más grandes de la actualidad es que la mayoría de los niños y adolescentes
no caminan, no hacen deportes, están todo el día con el teléfono. Entonces, se tratan de satisfacer, perdón, diferentes necesidades en esa misma sesión deportiva. Entonces, ellos se reúnen, pongamos un ejemplo, todos los viernes, si la iglesia tiene un espacio, se reúnen, tienen su tiempo de oración, tienen su tiempo donde hacen su entrenamiento de fútbol o de vóley, y ahí la iglesia, porque esto es lo hermoso del ministerio deportivo, que no vamos a decir al hermano, usted tiene que seguir este paso y compartir eso. Hay iglesias que se enfocan mucho en el trabajo de niños, hay iglesias que tienen más adolescentes. Entonces, cada iglesia, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, van a decir, hermanos, el equipo de maestros de niños ahora, después de la sesión deportiva, ahí ellos van a compartir en el tiempo de la lección, ellos van a tener una verdad bíblica. Por ejemplo, estamos en una sesión deportiva hablando sobre el pase. Estamos entrenando para hacer pases. Entonces, toda la sesión deportiva, los ejercicios, calentamiento, todo va relativo al pase. Entonces, aplicamos esas verdades espirituales relativas a lo que ellos han estado haciendo. Entonces, de esa forma ellos pueden entender de una mejor manera, yo no puedo hacerlo solo. Podemos hablar sobre el trabajo en equipo, podemos hablar también sobre cómo ayudar a los demás. Entonces, allá vienen, entonces, la iglesia, el mismo discipulado que ellos están desarrollando, pueden aplicarlo en ese momento e invitarlo. ¿Y qué va a pasar con ese niño que vino el viernes, el próximo viernes? Va a querer venir porque le gustó, porque aprendió, va a traer también a su amiguito, va a traer a su compañero, a su vecino, a su primo. Entonces, ahí se están multiplicando, pero también después, mientras ellos vayan creciendo, ¿qué va a pasar? Si a ellos les gusta el deporte, se pueden convertir en el ayudante del entrenador y va a ir dándose ese crecimiento en todos los sentidos para los chicos. Y hablaba eso, Waldemar, es muy importante. Nosotros no solamente vamos y capacitamos y ahora, hermano, lo capacitamos y ahora ya puede hacer todo lo que usted quiera. Tratamos de estar dando una capacitación continua. Después de la capacitación básica, hay un taller de evangelismo, seguridad infantil, también cosas muy importantes. Luego tenemos una capacitación del segundo nivel, donde vemos partes de técnica, cómo hacer mejores entrenamientos, cómo aprovechar a evangelizar, cómo aprovechar momentos de evangelismo, también cómo organizarse. Esa es la idea, de poder dar un seguimiento para que la iglesia pueda tener las herramientas adecuadas para hacer un trabajo continuo con los niños, adolescentes y jóvenes. Ujú. Entonces, no es improvisar el momento, es prepararnos para Ujú. esta plataforma. Y ahí tenía, mientras escuchaba, varios puntos para conversar, pero me gustaría de repente iniciar resaltando. Ustedes no es que van a hacer deporte en las iglesias, sino es que brindan la capacitación a la iglesia para que ellos puedan utilizar esta plataforma. Ujú. Y ahí pensando entonces, si de repente en mi iglesia yo quiero utilizar esta capacitación, ¿qué perfil de repente de las personas que van a ir a la capacitación debo tener en cuenta? ¿Tienen un perfil de las personas? Muchos, de repente, ven que el que juega más fútbol o vóley en la iglesia local es el que tiene que ir a la capacitación, pero no es así. Parecería lógico, ¿no? Es más, Oh, sería lo ideal, pero no es así, porque es, salir a las calles. Le doy un ejemplo que hacemos en la alianza. Hemos ido nosotros a orado, hemos visto así, simple, decimos: "¿Dónde vamos a ir?". Abrimos Google Maps y vemos una cancha y nos ponemos a orar. Y vamos allá con una pelota, tocamos la puerta de los dirigentes de la comunidad y le decimos: "Miren, nosotros somos de la Iglesia Alianza, hacemos un trabajo de labor social y estamos con entrenadores que pueden servir de manera gratuita entrenando a sus jóvenes de la localidad", ¿no? Y vamos y ya, en ese sentido nos abren las puertas, somos bendecidos, los dirigentes están muy felices de que podamos estar trabajando con sus chicos y se ve ese respaldo del Señor haciendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van allá? No necesariamente solamente el que le gusta el fútbol, sino aquel que tiene pasión por las almas y se toma el tiempo, por lo menos una vez a la semana, de ir a una cancha, a un lugar donde no lo conocen, como si fuese una misión urbana realmente, a compartir con jóvenes que no conoce y que tenga pasión por las almas, que sepa trabajar en equipo, porque ahí mismo y en nuestro grupo de oración decimos a las hermanas: "Hermanas, ahí están los chicos", le mandamos una foto en el WhatsApp, pero ellos necesitan agua, necesitan plátano, algo, y hermano, yo voy a ir con mi balde de agua o refresco, ¿no? Y ahí se involucra la iglesia, se va involucrando la iglesia. Hermanas, ahora estamos trabajando con niños y las mamás están sentadas ahí alrededor.
¿Quién de ustedes quiere venir a compartir con ellas, a sentarse con ellas? Y ahí está el trabajo de equipo. Entonces, el que se va a capacitar tiene que tener pasión por las almas, tiene que separar su tiempo, por lo menos una vez a la semana, porque no es un campeonato, como les decíamos, y Claro. nada más, sino es semanal o periódico. Tiene que tener pasión por las almas, tiene que tener tiempo, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que estar sujeto a su pastor, porque no, porque justo decía Natán claramente, es un ministerio deportivo centrado en la iglesia. El objetivo es no solamente hacer deporte y compartirles la palabra, sino que en el proceso ellos puedan entender el evangelio y puedan llegar, no solamente ellos, sino también sus familias a la iglesia. Entonces, a eso llamamos nosotros centrado en la iglesia, que haya ese proceso, y eso sabemos todos que involucra tiempo, involucra llegar a sus cumpleaños, compartir con ellos, tocar la puerta como un pastor, como un líder de iglesia. Probablemente te van a abrir, probablemente no te van a abrir, Claro. pero usted llegue como entrenador de fútbol de su hijo y le van a abrir la puerta. Pase, entrenador, pase, profe, siéntese, ¿no? Y comparta. Entonces ahí el que tiene que capacitarse incluso puede saber el deporte, pero también hemos tenido la experiencia de una jovencita que nunca había jugado vóley en su vida, pero tenía pasión por las almas y se fue a capacitar a Sportfields. Y ahora con todo el acceso a la información que hay, ella misma empezó a buscar capacitarse personalmente para poder llegar más a las chicas, ¿no? Y era interesante verla. Ella estaba enseñando vóley y estaba aprendiendo a la vez. Pero tenía esa pasión por y subíamos al cerro. En San Juan de hecho muchos cerros y hay canchas arriba, y subíamos y ella estaba ahí porque tenía esa pasión. Entonces, realmente es, entender la gran comisión que Dios nos ha dado y dispuesto a darlo todo por Cristo. Eso yo creo que son los requisitos realmente, no solamente el que juega, bien en la iglesia. Sí, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta compartir y es el año pasado en la capacitación en Huancayo, conocimos a la hermana Alejandra, 74 años, Wow. y ella dijo, hermanos, yo a lo mejor no voy a poder enseñar a jugar vóley a los niños o fútbol, pero a mí me conocen todas las mamás de la comunidad y a mí me los van a prestar, entonces si yo voy por todas las casas, las mamás me conocen y entonces yo los voy a llevar y voy a llevar mi balde con agua. Entonces, por eso, esa es la diferencia entre tener una escuela deportiva y un ministerio deportivo. Cuando hablamos de ministerio deportivo, no es que nosotros queremos decirle, pastor, a partir de ahora usted tiene Sportfans como un ministerio y ponga el logo. No, nos referimos a ministerio, un ministerio local de la iglesia, que la iglesia pueda adaptarlo a la realidad de la iglesia. ¿Lo quieren poner con adolescentes? Perfecto, hágalo. Si lo quiere hacer con niños, excelente. Y hemos visto en nuestra experiencia que cuando el pastor, quizás no va a entender a un 100%, pero cuando el pastor logra entender que la necesidad de poder trabajar con los chicos y que el deporte ya no es aquello malo, que el deporte te va a ser vicioso, sino que el deporte es la plataforma, hemos visto que hay ministerios exitosos, gracias a Dios. No por el deporte, la finalidad no es el deporte, no es el fútbol, sino conectar con los chicos, con la comunidad. Claro, y es importante ese punto de conectar, ¿no? Mm, Para que llegue también el mensaje o poder tener esa plataforma para presentar el Ujú, mensaje, porque muchas veces llegamos a momentos donde las personas no están dispuestas a escuchar, ¿no? ujú. Y entonces al tener la apertura de repente de un lugar más, digámoslo, más social, más alegre, más ameno, de repente hay más apertura, sin quitar que la obra lo hace el Espíritu Santo en ese proceso, ¿no? Pero como que nosotros, eh, desde la intención que podemos utilizar, generar estos espacios prácticos donde la gente venga, se divierta, atienda, se sienta escuchado, se sienta parte y poder llegar con el mensaje, ¿no? Y ahí mencionabas que no es solo esta persona que hace el deporte, sino cómo involucra a la iglesia ujú. del de soporte, ¿no? Mencionabas que iniciaban orando. Sí, ¿Cómo? tenemos le llamamos los guerreros de oración. Cada entrenador debe tener sus guerreros de oración a quienes le comparte información. Eso nosotros aprendemos en la capacitación básica. Y compartamos información, oren por estos niños, mandamos fotos, todo, cargamos su corazón. Y es más, de ahí salen aquellos que nos dicen, hermano, ¿podría donar unos polos? ¿Podría donar unos chalecos o unos conos? Y entonces es lindo ver cómo la iglesia ora, pero también
está ayudando de otras maneras más físicas, ¿no? Y es como que comprometer a la iglesia a la labor, Ujú. ¿no? Sí. Sali Y haciendo lo que tú puedes, pero también lo que te gusta. Porque hay algo que a veces como iglesia nos olvidamos, y es que nos olvidamos de las personas mayores muchas veces, claro, y son los hermanos que a veces tienen más tiempo para orar, son los hermanos que mantienen los ministerios. Alguien me dijo cuando yo comenzaba en la recaudación de fondos en misiones, me dijo: "Acércate siempre a los hermanos mayores de la iglesia, porque sus oraciones son los que mantienen la mayoría de los ministerios". qué fuerte. Y a veces, como iglesia, hablando específicamente del trabajo con niños y adolescentes, tenemos tantos recursos pedagógicos, tenemos tantas cosas, estamos tan bien preparados, nos hemos capacitado, y gloria a Dios por ello que hay ministerios ahora que buscan la excelencia. Qué bueno, pero no tenemos los momentos adecuados, porque es muy diferente, y yo te lo puedo decir por mi experiencia, oír el evangelio y vivirlo. Claro. Porque yo puedo venir y decirle a los niños: "Ustedes tienen que perdonar, ustedes tienen que aprender a mostrar el carácter de Jesús", pero qué diferente es cuando me ven a mí en la cancha, viviendo el evangelio, y ellos pueden vivirlo también. Entonces, esa es la ventaja de la plataforma del deporte, que permite que los chicos puedan vivir también el evangelio, puedan ver cómo si ellos llegaron hace 6 meses, hemos escuchado muchos testimonios de entrenadores que dicen, los padres se les acercan: Hermano, ¿y usted qué le hace a mi hijo? Porque mire, ahora ya no responde, o mire, ahora, Sí. ¿qué le hacen? Están viviendo el evangelio. Y a veces, eh, como te mencionaba, tenemos tantas herramientas, tantas cosas pedagógicas y tanto, pero no tenemos el lugar adecuado. No tenemos la atmósfera, ese lugar, esa confianza para poder predicar y vivir el evangelio para los niños y adolescentes. Y ahí entramos también en partes de procesos, ¿no? Porque la gran comisión siempre la planteamos desde el evangelismo, desde el llevar mensaje, pero ese es el inicio. Cuando Ujú, Jesús le dice a sus discípulos, vayan, dice, hagan discípulos y enséñenles, ¿no? Que ujú, involucra también el trabajo de formación, no solo en las lecturas bíblicas, las enseñanzas bíblicas, sino como bien dices, la vida cristiana de manera práctica, ¿no? Porque es distinto verme en la iglesia con mi terno dando un sermón que jugando un partido de fútbol, la final del campeonato donde estamos a empates y faltan ujú, 5 minutos, donde muchas veces se nos sale, como bien, como a veces se dice, la parte carnal, pero es vivencia, ¿no? Y eso es lo que el deporte también entiendo permite y promueve cuando estamos trabajando con los niños y nos pueden ver de manera práctica, ¿no? Y como ya decía, sumamos a la iglesia. Cada quien puede aportar la oración, las personas que dirigen, y el hecho de cómo la iglesia está dispuesta a soportarlo, ¿no? El agua, el acompañar. Y mencionabas también ya algo que me interesaba, cómo dar el salto a las familias, ujú, ¿no? Porque si bien me acaban de aclarar que no es tema de edad, se puede hacer con niños, se puede hacer con adolescentes, incluso entiendo también con jóvenes. Si son niños, las mamás van a estar ahí, ¿no? ¿Cómo utilizamos este salto a partir del deporte, el tiempo con los niños, también para llegar a las familias? Creo que lo primero es el testimonio de los niños. sí, Los padres son los primeros que ven el cambio, el resultado de los niños. Y hay algo que pasa también en la iglesia. Un adulto a veces te rechaza la invitación, pero ¿crees que le va a rechazar la invitación a la iglesia de su hijo? Claro. Entonces es crear es esa conexión a partir de los niños también. Y a veces, aunque y lo que tú mencionabas es algo muy importante, proceso. No es porque el niño ya viene, ahora ya la otra semana el papá, la mamá, a veces pueden tardar años muchas veces. Pero como es un evangelio que se está viviendo, es un resultado que va a perdurar. Ujú. ujú. Y en ese sentido, de repente algunas experiencias podría ayudar, ¿no? Para aclarar cómo, porque al final Natán hablaba de un puente, ¿no? La comunidad está acá, la iglesia está acá. Nosotros vamos a la cancha y compartimos con los chicos esas vivencias, compartimos la palabra, momentos de enseñanza, lo llamamos, porque no solamente es tengo un tiempo para compartir la palabra, sino que en el pleno fútbol, en el calor del partido, como lo decías, si uno agrede al otro,
es un momento de enseñanza, donde podemos hablar de lo que Jesús haría, de lo que dice la palabra respecto a lo que está haciendo. Si alguien está perdiendo y sin embargo sigue animando a su equipo, también es un momento de enseñanza en el que podemos aplicar ahí en su realidad qué es lo que dice la palabra y cómo podríamos nosotros afrontarlo. Jugábamos campeonato y uno de los entrenadores gritaba mucho, ¿no? Y entonces los chicos lo percibían y lo absorbían. El Señor tocó el corazón de este entrenador y él reunió a los chicos y les pidió perdón. Le dijo, esta no es la forma de actuar. Entonces, incluso en eso hay enseñanza, hay aprendizaje, ¿no? Entonces, luego también poder, después de llegar a estos chicos preciosos y que ellos puedan compartir, como decía Natán, a sus familias, ya somos más intencionales también, ¿no? La hermana nutricionista de la iglesia, convocamos a todo el equipo y a los padres a una charla de nutrición, ¿no? ¿Dónde? Ok. En las instalaciones de la iglesia. Estratégicamente ahí, ¿no? Entonces, ahí ya empieza la conexión, ¿no? O visitamos la casa, compartimos quiénes sos, soy entrenador, ¿no? Y esa relación cercana con el padre. Tenemos el WhatsApp del equipo donde están los padres ahí y los padres ven las fotos y todo, los cumpleaños. Tenemos también, que es parte de la capacitación de Porfias, una capacitación continua, el torneo. Hacemos un torneo periódicamente donde es totalmente diferente. Los chicos que vienen de torneos o de campeonatos donde se perfila el contrincante y quieres ganar la copa, vienen y cambian su chip. Porque en primer lugar, hacemos que en el torneo los chicos lleguen y sean abrazados todos, ¿no? Tenemos tiempo de oración entre ellos. Mientras algunos chicos juegan, hay líderes que tienen su polo de que dice, puedo orar por ti, y se acercan estratégicamente a cada joven a orar. Dame tus motivos, quisiera orar por ti, ¿no? Entonces, es un ambiente diferente. Los que cocinan son las madres. Les invitamos, no obligados, sino invitamos a que ellos puedan hacer la comida. Y hemos visto campeonatos donde los chicos comen hasta buffet, porque las mamitas se lucen con sus platos y los chicos Entonces, sí, felices. claro. Entonces, ya se involucra a los padres en la labor. Los padres ven un torneo diferente donde no se premia solamente al ganador. Los mayores premios los damos a aquellos que han mostrado en la cancha el carácter de Cristo. Ejemplo, gana el equipo X, el equipo Y perdió, pero en el equipo Y hubo un pequeño que ayudó a su prójimo, al del otro equipo. ¿Saben qué? Jorgito se lleva una camiseta del Real Madrid. Todos, ¿no? Wao. ¿No? ¿Por qué? Porque ha mostrado el carácter de Cristo en la cancha. Entonces, es un torneo totalmente diferente, donde hay participación activa de la iglesia, de los padres de los chicos, y ven un ambiente totalmente diferente, un ambiente de amor no de rivalidad. Nosotros llegamos a los torneos diciendo, no son tus enemigos, no son tus rivales, son chicos que quisieran ser nuevos amigos. Incluso premiamos a aquel que ha logrado mayor amistades durante todo el torneo, ¿no? Entonces, es algo diferente, ese impacto, ese testimonio, hace que los mismos padres digan, oye, ¿sabes qué? Eso es bueno, quisiera también ir, ¿no? Ujú. Ujú. Por eso es importante recalcar, ¿verdad? Que para nosotros el deporte es una plataforma. ¿Por qué? Porque lleva o permite a la iglesia utilizar las herramientas, los recursos que ellos tengan. Porque hay iglesias que tienen mucha labor social, entonces ahí tienen un nuevo público, digamos, más cercano que ellos pueden atender y alcanzarlo con su labor social. Si no tiene labor social, pero tiene otros ministerios. Entonces, por eso nosotros ah, no pretendemos convertirnos en un ministerio local de la iglesia y ahora tenemos Sport Friends y el día de Sport Friends. No, nosotros es crear esas oportunidades para que la iglesia pueda, toda la iglesia, todos sus ministerios puedan involucrarse y ellos puedan alcanzar a través de su labor. Porque sabemos que hay maestros capacitados, sabemos que hay hermanos que evangelizan, hermanos que oran, hermanos que hacen tantas cosas. Entonces, brindarles esa plataforma para que ellos puedan alcanzar a esos niños y a sus familias también. Entonces involucra, como repetía, a toda la iglesia y es como que por fin les brinda este espacio, esta posibilidad, como bien dicen, esta plataforma para que los chicos puedan contactarse con la iglesia, no generar este puente a partir del deporte. Pero como decíamos, en la Gran Comisión, el anunciar es la primera parte, ¿no? En este caso, la plataforma entiendo que también puede surgir como esta primera parte. Llegamos a los chicos, llegamos a las familias,
les enseñamos a partir del deporte también el carácter de Cristo, les presentamos el Evangelio, y de ahí, ¿cómo damos el salto para que estos niños que llegaron a este espacio por el deporte, ahora sean parte activa de la iglesia? Ujú, ¿No? En el sentido de que vengan a las reuniones de la iglesia, que formen parte del ministerio y que se sientan parte también de la iglesia. ¿Cuáles serían esos siguientes pasos, muy aparte ya de la plataforma que se plantea? Pastor. ujú. Creo que depende de cada contexto, ¿no? En ese sentido, podría darlo desde mi experiencia como encargado de adolescentes y de repente como un ejemplo, ¿no? Por eso le decía, esto mucho depende de cada contexto. En nuestra iglesia, por ejemplo, hay una cancha de fulbito que también es de vóley, ¿no? Entonces, particularmente nuestro programa es más o menos así, lo hemos dirigido, tratado de que sea de esta manera. Buscamos dentro de la capacitación de Sportfields que los chicos mismos de la iglesia entiendan esto. Estamos ahorita en un torneo, por ejemplo, donde estamos jugando vóley y el equipo debe estar formado por reglamento por 3 chicos que ya están en la iglesia y por 3 invitados, Ok. ¿no? Entonces, siempre buscamos ese 50-50, 50%, 50%, para que intencionalmente los chicos de la iglesia puedan formar esos lazos de amistad, ese vínculo necesario, ¿no? Entonces, los chicos vienen a las 10 de la mañana en la iglesia y juegan y están en ese ambiente de amor que le explicaba hace un rato de torneo, ¿no? Y en esa interacción, porque no es un campeonato de un día, es un torneo de 6 semanas, ellos, se les dice: "Pueden quedarse al culto", y a las 11:30 empieza el culto, ¿no? Y se quedan. O le decimos: "Vengan a las 8:30 porque hay clase de academia bíblica", ¿no? Entonces, se les invita y de tal manera que hay chicos que vienen 8:30, van a su clase de academia, luego juegan, su campeonato y a las 11:30 están entrando al culto de adolescentes, ¿no? Entonces, de manera intencional los invitamos y los chicos que están con ellos en el mismo equipo, están orando por ellos, están animándolos. Ahí es donde hablamos de, siendo tan adolescentes, ya están involucrados en el servicio a Dios, ¿no? Y es precioso porque esto ha crecido tanto dentro de la Iglesia Alianza de San Juan, que ya hay un culto precisamente para ellos, para adolescentes y preadolescentes. A la par que en el templo hay un culto para general, hay un culto donde los adolescentes son mujeres, donde los adolescentes también están ahí en la alabanza, hay un grupo de coreografía, y entonces ya están sirviendo, ya están sintiéndose parte de, ¿no? Y los chicos que llegan ven, wow, ¿no? Yo también puedo ser parte de esto, ¿no? Entonces vemos esa intencionalidad, como hablábamos hace un rato, de que al utilizar el deporte ellos puedan ya sentirse parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, puedan ser ganados para Jesús, se les puede evangelizar y se les pueda discipular estudiando sus clases de academia bíblica, yendo al culto y haciendo lo que les gusta, el deporte. Entonces ahí tenemos como que una forma de cómo incluirlos, ¿no? Mm, Desde el utilizar el espacio. Pero me parece interesante que los tiempos también cuadren. No sé si ujú. fue intencional, no, antes la reuniones para tener Sí, sí, como que ah, esa conexión, ujú, ¿no? Vienes por deporte, pero tenemos estas alternativas, ¿no? Y, ujú. y al final creo que es algo orgánico que la misma iglesia va viendo la necesidad, porque, bueno, parte desde el momento en el cual nosotros capacitamos, no enfocado al deporte, sino enfocado al discípulo. Ok. Entonces, desde el primer día se está enfocando que lo importante no es que sea un buen goleador, un buen defensa, sino que sea un buen discípulo de Cristo. De forma natural, el niño, el adolescente se va identificando con la iglesia, se va identificando con la estructura que la iglesia tiene. Entonces ya ellos se van formando de forma orgánica, ellos agregando naturalmente a la iglesia. Eso es lo bonito. Por eso es que nosotros buscamos que toda iglesia se involucre, porque la iglesia le va a presentar, entonces mira, también nos reunimos, si nos reunimos el viernes para la sesión de fútbol, por ejemplo, pero puede venir también el domingo, vas a encontrar acá a tus nuevos amigos. Él se va a sentir tranquilo y él de forma natural va a poder ir también. Entonces, es por eso es que nosotros siempre recalcamos a los que se capacitan, hermano, no es una escuela de fútbol, no es una escuela de vóley. Estamos formando discípulos para que ellos puedan encontrar en la iglesia también un lugar donde puedan ser bienvenidos.
Y por eso también nosotros como ministerio no le decimos a la iglesia: Hermano, tiene que hacer esto", sino que la misma iglesia se va dando cuenta de las necesidades que tienen, de qué tienen que fortalecer más, qué tienen que trabajar más, si necesitan abrir nuevas células para los chicos, si necesitan crear un nuevo programa también para los chicos. Entonces la iglesia se va dando cuenta y la iglesia va supliendo esa misma necesidad. Ujú, Y siempre y cuando estemos partícipes justamente de la plataforma que es el deporte en este caso, ¿no? Entonces, el deporte no es el fin, el deporte es la excusa en este caso, ¿no? Y ahí, justo con lo que comentabas, ¿no? Saber diferenciar de que no estamos formando deportistas, ¿no? Pero estamos formando discípulos. Y de repente ahí puede haber una línea muy delgada para muchas iglesias de repente. Y ahí viene esta siguiente pregunta, ya no pensando en los beneficios, sino de repente en las dificultades o problemas que se puede generar, ¿no? De repente en este proceso. Cuando ya estamos instalando o usando la plataforma, estamos sí con los entrenadores, los chicos, guiándolos, pero no es perfecto todo, ¿no? ujú, Desde su experiencia, de repente, ¿qué dificultades pueden haber en el proceso? Y sumando, ¿no? ¿Cómo ustedes en ese momento de repente supieron atender esa dificultad? ¿No? ¿Pasa? ujú. Como Natán creo que lo compartía hace un momento, podemos utilizar esta herramienta, pero también hay algo importante que aprendemos en la capacitación, la primera capacitación básica la llamamos, en el cual el entrenador tiene que vivir para Cristo, guiar hacia Cristo, a ministrar y entrenar para la gloria de Dios. Entonces, es algo que nosotros entendemos bien. Pero si nos vamos de ahí, sucede no solamente en el deporte, sino para cualquier discipulador, ¿no? Si no estamos en comunión con Dios, si no estamos buscando al Señor, si no estamos dando testimonio, entonces ahí es donde el discipulado puede menguar, puede desaparecer y simplemente es un club deportivo o un tiempo de deporte y nada más, ¿no? Entonces, esa comunión del discipulador, del entrenador es fundamental. Ujú. Ujú, Hacemos una dinámica en la capacitación básica y comenzamos a escribir en un pizarrón, ¿qué necesitamos para entrenar? Y ya comienza a todos dicen, pelota de fútbol, Lo primero que se me vino. camisetas, una cancha, o la luz para la no y comenzamos un listado de 20, 25 cosas. chalecos, Ajá. Claro. gorros, todo. ¿Por qué? Porque y especialmente en la iglesia, ¿qué es el peor obstáculo? Lo Lo económico. económico. Y sí, todo bonito lo que me dicen, ¿y quién me va a pagar si en la iglesia no tenemos una cancha de fútbol? ¿Quién me va a pagar los uniformes de los niños? ¿Quién me va a pagar la movilidad de los niños para llevarlos? Y algo que a mí me quedó marcado fue, un hermano una vez me invitó, cuando era el ministerio, y yo: "Hermano, fíjese, tengo que hacer esto", mi hermano me dijo: "Cuando no hay voluntad, hay excusas". Ujú. Qué fuerte. Y, bueno, y en esta dinámica, al final, ¿qué es lo que necesitamos, Waldemar? Una Biblia. Y la pelota, los chiquitos lo traen. Okey. Entonces, ese es el problema, uno de los problemas que tenemos muchas veces como iglesia, que ponemos: "Hermano, voy a necesitar esto, y el dinero, de dónde va a salir?". Y te compartimos el testimonio en algunas comunidades en la selva, adentro en la selva, los hermanos no tenían los recursos. Tenían una pelota, no tenían conos ni nada, ¿sabes qué hicieron? Se fueron al río con los niños, buscaron botellas por todos los lugares, la llenaron de arena y comenzaron a hacer sus entrenamientos. Eran sus conos, eran. Esos eran sus conos. Y una pelota que tenían casi destrozada. Pero ¿qué era lo más importante en ese momento? La gente que venga, ¿no? El espacio. Sí, al final tener camisetas deportivas sí se ve bonito, pero no es fundamental. Pero en la selva uno sin polo y otro con polo, no hay problema tampoco. Ah, bueno. No tienen gras. Claro. Entonces ¿cuál es? Esa es también parte del trabajo que nosotros queremos hacer como ministerio. Ayudar a que los hermanos se puedan quitar esa venda de las excusas y decir, no, hermano, es que yo no tengo, el gas me cobra 60 soles, hermano, la hora, ¿y quién me lo va a pagar? Pero quizás tenemos de repente un patio, Ujú. de repente tenemos un espacio, o ¿por qué no vamos de
a la comunidad y hablar con los hermanos o con las personas, aunque no sean cristianos, hacer un acuerdo con ellos. Miren, nosotros como iglesia queremos ofrecer sesiones de entrenamiento gratuitas, como el Waldemar lo han hecho en muchas ocasiones. Van a estar como conectando con la comunidad, pero lo más importante es el interés. Entonces, eso es una, ese es una de los problemas más grandes, la falta de interés, porque también requiere nuestro esfuerzo de tiempo, recursos. Me hizo recordar el primer episodio cuando grabábamos con Scarlett y decíamos los peces y los panes, ¿no? ¿Qué tienes? Peces y panes, ¿no? Y que en el momento puede ser, oye, no es suficiente, Mm. pero Jesús usó esos peces y panes de un adolescente justamente para alimentar lo que a los cálculos de los discípulos, las excusas de repente no se podía, ¿no? Y qué interesante ver cómo a partir de la realidad Dios obra, ¿no? Y termina proveyendo, Así ya es. desde la creatividad, como bien dicen, estas botellas con arena, o en momentos mencionaba que gente donaba cosas a partir del trabajo que iba viendo, ¿no? Entonces, más de las limitaciones de ver las necesidades, como bien decías, la disposición es bastante importante, ¿no? Así es. Ujú. Y creo que eso es muy importante que como iglesia nosotros comencemos a cambiar nuestra mentalidad, porque cuando hablamos de un ministerio, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué me van a dar? Sí, ¿Qué me van a dar para iniciar? Y entonces nosotros por eso hacemos ejercicio. ¿Qué necesita, hermano, para iniciar? Una pelota y una Biblia. Cuando la iglesia se involucre, cuando nosotros como cristianos nos involucremos de forma total, no por los recursos que nos van a dar, sino por las herramientas que vamos a tener, por esta plataforma tan hermosa que vamos a poder usar, las cosas van a ser de forma diferente. Porque muchas veces se han invertido miles de dólares y como ya no habían recursos, todo desapareció. claro. Ujú. Pero cuando hay voluntad, cuando hay interés de parte de la iglesia, cuando un grupo de hermanos, cuando una iglesia entiende la necesidad, pero sobre todo también tiene la disposición de poder sacrificarse y poder hacerlo, porque como tú mencionabas, este es un proceso. Y un proceso que no se van a graduar en algún momento, porque quizás sí, los chicos se van a convertir en líderes, pero luego viene la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Y a veces es como que si ya conocen el trabajo, es como que, oye, mi hijito ahora viene de nuevo, ¿no? Ya se graduó y mi nuevo sobrino, mi hijo, viene. Y como decías, entramos en un círculo, ¿no? Y esta persona que vino de repente interesado por el deporte, conoce a Cristo, llega a la iglesia, toma el compromiso y se vuelve entrenador, ¿no? Y vamos sumando también a la iglesia. Y recalco cuán importante es que la iglesia se sume, ¿no? Porque mencionabas cada quien desde lo que sabe, desde lo que tiene y desde lo que puede. Porque pensaba en esta idea, sí, ustedes usan el deporte, pero de repente en una iglesia pueden utilizar otra plataforma, ¿no? Con los hermanos, no sé, bordar, ¿no? Una visión de juntar personas que les guste bordar y es un espacio para sacar productos, pero también la comunión, el estar ahí. Entonces ahí también entra mucho la creatividad que podamos tener en lo que mencionabas, me gusta mucho, aprovechar el espacio, aprovechar el momento. Porque a la larga no es la herramienta, a la larga no es la plataforma en sí, sino somos las personas que estamos dispuestas a hacer algo, ¿no? Y me gustó mucho cuando decían que uno de los requisitos es alguien que está apasionado por los salvos, ¿no? Porque si estás apasionado, Ujú. el momento te va a dar ideas, en el instante te van a llegar las cosas que necesitas, las estrategias, los sueños, porque no solo eres tú, es el Espíritu Santo, es Dios quien te va a dar las herramientas, las estrategias para ayudarte a cumplir ese llamado, ese ministerio que tienes, porque es importante partir también de eso, de esa disposición, ¿no? Y qué importante las personas que puedan sumarse a ello, ¿no? Y entrando ahí de repente, si mi iglesia está interesada en, en incorporar esta plataforma, en capacitarse, ¿cómo nos podemos contactar con ustedes? ¿Hay un proceso, hay requisitos para poder participar de sus capacitaciones? Creo que, podría, simplemente decirles, entren a Facebook o a Instagram a Sport Friends Perú, que es la página
no sé si de ahí te puedo dar el número, Ujú. pero estamos también en Facebook, en Instagram, y ahí escriban en los comentarios, déjenos un mensaje, lo vamos a responder, estamos muy interesados en conectar con iglesias. Es un ministerio que sirve a la iglesia en ese sentido. Por ejemplo, si es una capacitación en la iglesia local, es la iglesia que lo gestiona y le gestiona la logística. Nosotros llegamos a capacitar sin ningún problema y dispuestos a poner todo de nuestra parte, pero también queriendo que la iglesia pueda asumir también el no solamente como una capacitación más, sino que esté dispuesta a que después de la capacitación salga a las canchas a cumplir esa gran comisión, ¿no? Ujú. Entonces, si yo quiero como iglesia una capacitación, los puedo invitar a mi iglesia. No es que como iglesia voy a días que tienen capacitaciones. Mm, Nosotros es para hacerlo, digamos, de manera más efectiva, eh, trabajamos con denominaciones o los distritos, por ejemplo, porque en nuestra experiencia hemos visto que una capacitación con 12 o 16 personas es mucho más efectivo el proceso de aprendizaje. Entonces, por la convivencia, entonces, por lo menos nosotros buscamos tener un grupo de 12 a 16 personas. Gracias a Dios, a partir del año pasado comenzamos también con las capacitaciones virtuales, que reducen mucho el tiempo. Entonces tenemos 2, 3 semanas de capacitación virtual al ritmo de cada uno. Y ya luego solamente nos reunimos un par de horas para la parte, las sesiones prácticas. Entonces, dependiendo mucho del contexto, dependiendo mucho del lugar donde sea, porque el Señor nos permite también viajar a provincia, que sabemos que a veces es diferente. Entonces, por eso, antes de cualquier cosa, lo primero que hacemos es, nos reunimos con los interesados, tenemos una llamada, presentamos la visión de Sport Friends para que ellos puedan entender qué es este ministerio, qué es lo que ellos van a hacer, para ver si también nosotros estamos, um, o lo que nosotros hacemos, la capacitación también va de acuerdo a sus expectativas. Mm. Entonces, el primer paso sería poder compartir este ministerio con los encargados, con los pastores de la iglesia y con ellos explicarles, como tú compartiste hace un rato, quiénes deberían ser los capacitados, ¿no? Quiénes estarían dispuestos a ir a la cancha. Todo eso le explicamos a los pastores y con ellos coordinamos toda la logística y todo. Puede ser en su iglesia local, puede ser en su denominación, se comparte con autoridades mayores de repente dentro de la iglesia, y después de explicarles a ellos en qué consiste la capacitación, es que ya a la mano con la iglesia vamos nosotros, incluso no solamente acá en Lima, sino también en provincia, en diferentes lugares, como ya lo compartió Natán al principio. Genial. Entonces, por ahí, líderes, si están interesados, va a aparecer en los números en pantalla, como se suele decir, pero también en las redes sociales de Sportfriends en Facebook para Sí, poder comunicarse. Sport Friends Perú, porque también hay una Ok, página, si pueden revisarlo, también la página de Sport Friends, y va a ver todo el contenido a nivel mundial de lo que es este ministerio. Sport Friends Perú sí es para todo lo que estamos acá. genial. Entonces ya sabemos las redes sociales. Y de repente ya para ir cerrando, si les podría preguntar ya de manera muy personal, en el tiempo que ustedes llevan trabajando en este ministerio, un momento que los marcó de manera personal, trabajando, no sé, una persona, una situación en algún momento, ¿cuál podría ser? ¿Nota? Quizá ver personas de diferentes contextos, eh, en la sierra, en la selva, de diferentes edades, y ver cómo a través del deporte ellos han podido entender que pueden servir al Señor. Ah, Es como encontrar su lugar. No porque les guste el fútbol, sino porque pueden alcanzar a los adolescentes, porque y ya, recordando bien en mi mente, alguien me dijo: "Hermano, ahora yo puedo entender a mis adolescentes. Ellos oh, pueden venir con confianza delante de mí, y ya no me hablan porque yo soy el maestro, ya no me hablan porque yo soy el encargado, sino porque ahora yo soy un mentor para ellos. Y ahora yo me he ganado, como, decía Waldemar, me he ganado el derecho de poder compartir la palabra de Dios con ellos, y ellos van a estar atentos, no porque están sentados o no porque están obligados, sino porque quieren hacerlo. Hemos creado ese momento. Entonces, eso, yo en ese momento dije: "De verdad vale la pena, todo el esfuerzo, todo el tiempo, el viajar, hacer tantas cosas", porque, en verdad Dios está transformando las vidas. A veces
muy lento En otra a nuestro perspectiva. parecer, Tiempos diferentes, ¿no? pero Dios está obrando. Pastor. Bueno, yo tengo varios. Uno que compartía Natán, es ver cómo hermanos de diferentes etnias capacitándose, viviendo 2 semanas de viaje, de la Hasta 21 días. hasta 21 días desde la frontera, viniendo, para esa capacitación era en Pucallpa. Verlos queriendo aprender es realmente motivante y desafiante. Pero algo particular en mi iglesia local es ver a un jovencito, chico de 13, 14 años, yendo. Yo recuerdo muy bien cuando llegó a la cancha de fútbol y él era, no, nadie lo invitó, él vivía por ahí y dijo: Quiero jugar", dijo. Y lo hicimos jugar y todo, le explicamos, entrenamos cada semana, 20, ¿no? Lo animamos, el proceso que explicamos anteriormente. Y luego verlo dispuesto a bautizarse. Wow. Y unos días antes de bautizarse, se fractura el pie. O a 2 semanas se fractura, estaba con su yeso y todo, ¿no? Y estaba triste, lo fuimos a visitar todo, le llenamos el yeso, todo. Y él quería bautizarse, quería tanto bautizarse, había entendido perfectamente todo, que el día de su bautizo estuvo ahí con sus muletas y su yeso, y entró a las aguas. Wow, eso es una, una de las cosas por el cual digo: Señor, tú me has llamado a esto, tengo que seguir. Creo que lo que mencionaba Waldemar también me recordó un momento que sí me marcó, y es en esa capacitación que dice Waldemar. Habían hermanos de diferentes comunidades, habían, si no recuerdo mal, 18 comunidades indígenas de toda la Amazonía. Y yo siempre he tenido una pasión por comunidades y por todo ello. Bueno, en El Salvador yo veía los reportajes de la Amazonía y decía, wow, lo veía tan lejano. Y hacía tanto calor y habían tantos inconvenientes, y la lluvia y tantas cosas, y tienes que tener cuidado por las serpientes y tantas cosas. Pero de repente me acuerdo que comenzamos a orar por nuestras comunidades y escuchar 18, Idiomas. más de 18 lenguas adorando al Wow. Señor, y decía, wow, vale la pena servir al Señor. Y quizás a veces nosotros no podemos aportar tanto, no podemos transformar, llegar a esas comunidades, pero lo poquito que el Señor nos permite hacer, estamos sumándole. Y decir eso, wow, de verdad que hay mucha necesidad, pero también hay muchas personas que todavía están dispuestos a poder seguir trabajando. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad a nosotros de poner nuestro granito también. Qué genial escucharles desde los testimonios, que suma mucho, tal vez, claro, a lo que no hemos vivenciado nosotros, pero qué impactante el ver cómo, primero, el deporte rompe fronteras, Sí, ¿no? Llegar a diversas comunidades, diversas lenguas y que puedan terminar con un objetivo común, me parece genial. Y lo otro, ese punto, ¿no? Que tal vez un niño que no estaba en los planes de momento, pero ver ese proceso, ¿no? Llegar y terminar en las aguas del bautizo, como menciona, a pesar de las dificultades del momento, que como bien dicen, muestran que vale la pena hacerlo, ¿no? Y recordarles, no es el deporte, no es la estrategia, no es la plataforma, sino es cómo ponemos nuestra disponibilidad a Dios para que sea quien obre con lo que hacemos, ¿no? Entonces, felicitaciones por la labor que hacen, Gloria. gracias a Dios por ello, que Dios los siga bendiciendo bastante, los siga usando en las comunidades, los siga usando con los adolescentes jóvenes en el deporte para llegar a ellos también con la palabra de Dios. Y ya para terminar, ¿no? Unas últimas palabras para quienes nos están escuchando, ¿no? Pastor, comenzamos con usted. ¿Qué les diría a los que nos escuchan? Bueno, yo doy la gloria a Dios y doy gracias a Él por permitirme ser parte de lo que Dios está obrando en jóvenes, tanto en iglesia local como ver este movimiento de iglesias a nivel nacional. Agradecido al Señor por eso. Si quiere que le diga algo al público, realmente oren por favor por el ministerio, por fin, oren por nosotros. No es sencillo, hay luchas, hay pruebas, salir afuera y compartir con personas que nunca han escuchado de Cristo es todo un desafío. Y nada, solamente estamos nosotros dispuestos como ministerio a poder
eh, dar esa plataforma, invitar y hacer conocer esa plataforma a las iglesias. Y agradecido al Señor, pues, por su misericordia, por permitirnos ser parte, de este trabajo con las juventudes, ¿no? Gracias, pastor. En tu caso, Natán, ¿qué les dirías a los que nos están viendo? Bueno, primero animarles, porque sabemos que el trabajo con niños, con adolescentes no es fácil. Y, y a veces no se ve la recompensa y vemos los chicos no nos hacen caso, son rebeldes, pero sigan adelante, hermano, hermana. La labor que usted está haciendo es importante y cada acción que nosotros hacemos, cada lección que preparamos con excelencia, todo lo que estamos haciendo, nos estamos preparando, los recursos que usted está recibiendo en este podcast, las pláticas que bendicen su vida, también van a ser de bendición para los niños, adolescentes que se tiene su ministerio. Así que adelante, hermano, hermana, no se canse. Bueno, sí nos vamos a cansar, pero no se rinda, no se rinda. Y adelante porque quizás acá no vamos a ver la recompensa, pero en el cielo sí. Amén. Y quiero terminar con esto, me encantan estas palabras que me dice un misionero, trabajemos para llenar el cielo de niños y adolescentes. Qué genial. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por estar viéndonos. Ya tenemos una carga especial. Démonos un tiempito para orar por nuestros hermanos de Sport Friends, no solo acá en el Perú, sino en el mundo que están trabajando. Y compartan, si tienen algunas preguntas, de repente déjanoslo en comentario para nosotros poder llegar a contestarlas también. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en un siguiente episodio. Bendiciones.